Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Todos aquellos que nos dan el privilegio de poder estar en la intimidad de su hogar o en cualquier lugar donde usted se encuentre con su computadora, con su teléfono celular o con cualquier otro instrumento a través del cual usted pueda conectarse en las redes cibernéticas. Este día es un día interesante, especial para nosotros, porque es el trabajo celular. Es cuando vemos el fruto del trabajo que nuestros hermanos líderes y anfitriones han realizado, para hoy ver ya el fruto de ese trabajo en los hogares. Así que a todos los hermanos líderes de células familiares, a todos los hermanos anfitriones de células familiares y a todos los que están involucrados trabajando duramente, arduamente, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No solamente de nuestra congregación, sino todos aquellos que conocen del movimiento celular y lo están poniendo en práctica. Así que para nosotros es un privilegio el estar en la intimidad de su hogar y darnos la oportunidad de compartir este momento de la palabra de Dios para ser juntamente edificados. Queremos invitarle también a que usted pueda compartir este mensaje con amigos, con hermanos, con familiares, si es que usted así lo desea, y de esa manera podemos también evangelizar a las personas a través de mensajes, y usted puede darle un like a este programa, y así usted queda suscrito para cuando este programa salga al aire, usted reciba notificación. Recordamos a los hermanos que en YouTube vamos a estar saliendo una hora después en diferido, y ya explicamos la razón por la cual lo estamos haciendo. Lo importante es que a cualquier hora que podamos sintonizar, usted nos va a poder encontrar. Así que este día del tema celular, vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para pedir siempre, como siempre lo hacemos, por las diferentes necesidades en las células familiares. Hoy pues lo hacemos en general y pedimos a Dios por esas necesidades en común, y por las personales ya sabemos, tenemos diariamente una hora de oración en los hogares para estar pidiendo por cada una de nuestras necesidades y de la obra de Dios. Así que vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Le invito a cerrar sus ojitos y así juntos hacer esta fuerza espiritual para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos bendiga. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, te damos muchas gracias, Padre bendito, por tu grande amor y misericordia, por concedernos, Señor, ver el día de este momento, Señor, ver la bendición, Señor, que tú nos das, Señor, la luz de este día hermoso que nos estás concediendo, Padre bueno, y la oportunidad que nos das de acercarnos unos a otros a través de las redes cibernéticas para compartir tu palabra divina, Señor. Bendice, Padre bueno, a todos aquellos hermanos líderes y hermanos y hermanas anfitriones, Señor, que están involucrados, Señor, en la evangelización, Señor, del mundo. Bendice, Señor, el esfuerzo de cada uno de ellos, que seas tú, Señor, el que recompense su esfuerzo. Igualmente, Padre bueno, pedimos bendición por tu pueblo, Señor, donde quiera que nuestros hermanos se encuentren, los que estén en su casita, los que estén en su trabajo, Padre bendito, que tu bendición sea sobre tu pueblo. Pedimos también, Señor, por nuestro presidente, bendícelo, Padre bueno, bendice su esposa, sus hijos, sus familiares, todos aquellos que le rodean, Señor, que le aconsejan, para que puedan, Señor, tomar buenas decisiones para un buen futuro, Señor, de esta gran nación, que no solamente, Padre bueno, es bendición para los que vivimos aquí, sino también para otras muchas naciones a las cuales se les apoya, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice también, Señor, a nuestros líderes estatales, Padre bueno, nuestros gobernadores, Señor, nuestros alcaldes, todos los que están en eminencia, Padre bueno, bendícelos.
obra, Señor, dale sabiduría de lo alto, para que cuando dicten leyes, lo hagan de una manera justa, de una manera, Señor, equitativa, Señor, con justicia. Pedimos también, Señor, por aquellos que trabajan en el campo médico, que están laborando, Señor, los doctores, las doctoras, enfermeros, enfermeras, y todo aquel personal, Señor, que está involucrado, Señor, atendiendo, Señor, a aquellas personas infectadas por el virus corona, Padre bueno. Bendícelos, guárdalos, Rey de Gloria. Cuida de ellos, Señor del cielo, que tu presencia divina, tu palabra divina, Señor, se cumpla en ellos. Que aunque caigan a un lado y a otro de ellos, que a ellos no llegue, Señor. Pues son hombres y mujeres de bien que están ayudando a la humanidad, Padre bueno. Igualmente, Señor, a las Fuerzas Armadas, que están también, Señor, colaborando para mantener el orden, para que las personas podamos cumplir las ordenanzas que nos han mandado cumplir, Señor, en esta cuarentena. Bendícelos, Padre de Gloria, y sé tú, Señor, el que remunere sus esfuerzos. Bendice también, Señor, a los que están en el campo científico, aquellos hombres y mujeres que confían en ti, que saben que tú eres el único que va a dar la salida, Señor, a esta pandemia. Ilumínales, Señor, dales sabiduría de lo alto, para que tú les puedas dar, Señor, la medicina, y así, Señor, terminar con esta pandemia, Rey de Gloria. En tus manos de amor, Señor, los encomendamos. Y ahora, Padre de Gloria, pedimos, Señor del cielo, que nos bendigas a través de tu palabra divina, Señor, en este tema celular, Padre bueno, donde queremos ser instruidos todavía, exhortados, edificados, que, Señor del cielo, tu palabra nos impulse a contar cuán grandes cosas tú has hecho en nuestra vida, Señor del cielo. En el nombre de Jesús, añade a tu pueblo, a aquellos a quienes tú predestinaste para que sean salvos, y aquellos que nos escuchan, Señor, hermanos y hermanas de otras congregaciones, bendícelos grandemente. Que tu palabra, Señor, nos bendiga a todos. Todo esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Vamos entonces a abrir la Biblia, hermanos y hermanas. El tema celular de este día está titulado Justicia para los inocentes. Justicia para los inocentes. Y encontramos la porción bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12, y leeremos a partir del versículo número 1. Repito, el tema de este día es justicia para los inocentes. Segunda de Samuel, capítulo número 12, versículo número 1 en adelante leeremos. Esperamos también sus comentarios. Si usted quiere poner sus comentarios, puede hacerlo. Con mucho gusto lo recibiremos y estaremos orando por su vida. Leemos entonces la bendita palabra de Dios, que nos dice de la manera siguiente, versículo 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Hasta ahí dejamos la porción.
hermanos y hermanas. Repito, el tema de este día es justicia para los inocentes. Es interesante, hermano, como lo hemos dicho y lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Dios es un Dios justo. Y como Él es justo, Él quiere que también sus hijos, la iglesia, seamos hombres y mujeres justos. Lo que sucede en el hombre es que algunas veces, o la mayoría de las veces, el hombre sabe cómo imponer justicia, porque puede ver con facilidad los errores, los pecados o los crímenes que otros cometan. Y de esa manera el hombre se vuelve implacable e impone justicia. Y eso es bueno. Imponer justicia es bueno. Pero también muchas veces a los hombres se nos olvida que para imponer justicia y para que podamos juzgar a los demás, las acciones de los demás, los pecados de los demás, y por qué no decirlo, los delitos de los demás, debemos primeramente examinarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo acusó a ese tipo de gente que son buenos para mirar los errores, las faltas de otros, por mínimas que sean, pero que a ellos sus grandes faltas no se las examinaban. Y por eso el Señor los tildaba de hipócritas. Porque decía, bien puedes ver la paja que está en el ojo de tu hermano, mas la viga que está en tu ojo no la puedes ver. Quita primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver bien la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso es lo que sucede o nos sucede a muchos. Que somos buenos para ver las faltas de otros y no nos autoexaminamos a nosotros mismos. Y eso es lo que, hermano, aconteció al rey David. Claro, él era rey, pero por ser rey no le daba el derecho de pisotear el derecho de otros, como el derecho de Urías Eteo. Usted conoce la historia. La historia es que David, por razones personales o inmaduras, se había quedado en el palacio mientras que Israel estaba en guerra. Y dice que desde la azotea él vio a una mujer bañándose que era muy hermosa y la codició, mandó a preguntar quién era, cómo se llamaba, supo quién era, supo cómo se llamaba. Sin embargo, la mandó a llamar. ¿Quién era esta mujer? Era la esposa de uno de sus 30 hombres más confiables que el rey David tenía, Urías Eteo. Sin embargo, el rey David fue codiciado por la belleza de esta mujer y así él cae en pecado, tiene relaciones íntimas con Betsabé, queda embarazada. Y para cubrir aquel pecado que ya habían cometido, no solamente se conformó David con haber cometido esa falta, ese pecado, ese adulterio, sino que manda y hace una trama de tal manera que mata a Urías para que su pecado no se descubriera. La mujer queda encinta y durante ese periodo de gestamiento sucede esto. Entonces, hermano, algo que David había olvidado es que él debía, si se quedaba en el palacio, por lo menos debía estar leyendo las escrituras, que era un mandato que Dios dio a todos los reyes, que debían de tener una copia de las palabras de Dios y leerlas para poder implantar justicia y no corromper su corazón. Lo otro es que, hermano, era costumbre, era común que los reyes, que los que estaban en el poder, usurparan de su poder o abusaran de su poder
si la mujer de algún hombre, de algún ciudadano les gustaba, ellos pues podían mandar a matar a ese hombre y quitárselo. Como lo vemos, hermanos, usted se recuerda cuando Abraham, porque hubo una hambre, dice, en la tierra, y Abraham va para Egipto con su esposa, Sarai. Y entonces Abraham le dice, mira, Sarai, yo veo que tú eres muy hermosa. Entonces lo que va a pasar es de que si esos hombres donde vamos se dan cuenta que tú eres mi esposa, que era la esposa, lo que van a hacer es que al verte hermosa me van a matar para quedarse contigo. Entonces le dice, vas a hacer una cosa, vas a decir que eres mi hermana, y en realidad era media hermana de Abraham, pero la verdad pura era que era su esposa. Pero porque Abraham sabía esa costumbre, hermano, ese abuso de autoridad que los reyes, los que estaban en el poder, tenían. Entonces Abraham dijo, esa es la costumbre, y al verla hermosa me van a matar y se van a quedar con ella. Igualmente, hermano, las tierras, era común que cuando a un rey o alguien que estaba en el poder le gustaba alguna propiedad y querían obtenerla, si no la podían obtener a las buenas, la obtenían a las malas. Usted se recuerda el caso específico, hermano, de Acab, el rey malo, con su malévola esposa Jezabel. Dice que Acab, dice, cerca de su palacio, al lado de su palacio, había un terreno muy bonito y él quería hacer una viña ahí. Y entonces averiguó quién era el dueño. El dueño era Nabot de Jezreel. Y entonces dice que le dice, mira Nabot, me gusta la viña, te la compro, te doy una mejor o te doy el precio por ella. Pero como la ley de Dios decía que la tierra podía ser traspasada solamente a familiares, la respuesta de Nabot fue al rey Acab, le dijo, no, tú no eres familiar mío, no te la puedo dar. Y de esa manera entonces dice que se fue muy triste el rey, y al verlo Jezabel le dijo, ¿qué le pasa al rey que está triste? Es que Nabot no me quiere vender el terreno ahí que yo quiero comprarle porque quiero plantar una viña y no me la quiere vender y estoy muy triste. Le dice Jezabel, no se preocupe el rey, yo se la voy a conseguir. Y entonces lo que hace es que hace una trama para matar a Nabot y así quitarle su propiedad. Usted lo puede encontrar en Reyes capítulo 21. Y ahí está la historia, hermano, de cómo los reyes abusaban de su poder para agarrar lo que ellos querían. Entonces a David como que algo de eso malo se le había pegado. Y entonces cuando vio a la mujer, él sabía, primero pues no era nada de él, ¿verdad? Ahora, si no sabía que ella era casada, cuando la mandó a llamar, él supo quién era ella. Él supo que su esposo se llamaba Urías y que formaba parte del ejército y que formaba parte de los 30 valientes de David. Sin embargo, al rey David no le importó. Se quedó eso así. Entonces manda Dios al profeta Natán para que fuera a exhortar al rey David acerca de este pecado. Entonces, hermano, aquí una enseñanza muy bonita. Como Dios es un Dios justo, Dios no solo quiere justicia para el inocente pobre, para el inocente, hermano, grande. Dios no quiere justicia solamente para unos, porque mucha gente así quiere aplicar la justicia. Cuando son gentes importantes que cometen faltas, errores o pecados o delitos, dice, no, dice, pobrecito el hombre, no hay que juzgarlo, Dios es el que juzga. Pobrecito, quizás estaba pasando algún problema familiar y por eso es que lo hizo, pero no hay que juzgarlos. Pobrecito, no sabemos. Pero en cambio, cuando sabemos de un hombre pobre que ha cometido algo, dice, está bueno que los maten, que los quemen vivos. Entonces eso no es aplicar justicia equitativa. Si vamos a aplicar justicia, vamos a aplicarla de igual.
que si es un grande que cometió un error, falta o pecado, o si es un pobre que cometió una falta, error o pecado, igual hay que aplicar la misma justicia divina, porque eso es lo que Dios quiere, justicia para el inocente. No está preguntando si el inocente es pobre, si el inocente es huérfano, si la inocente es viuda, si el inocente es un rey, si el inocente es un general, si el inocente... No está preguntando nada de eso, sino que Dios dice que el inocente debe hacérsele justicia. Y entonces, hermano, cuando Natán llega, ya leímos la historia, ¿verdad? Cuando Natán llega, hermano, le llega narrando algo que había sucedido. Y le dice lo que leímos en el versículo 1, número 2. Dice claramente, hermano, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía, dice, como una hija. Entonces ve, hermano, qué tremendo es, ¿verdad, hermano? Cuando el poder corrompe a las personas. Alguien dijo una verdad, hermano, ciertísima. Y dijo: ¿tú quieres conocer a un hombre, a una mujer como realmente es? Dice, dale poder. Dale poder. Porque cuando el hombre, hermano, no tiene nada ahí y se consiente que no es nada, no puede alzar su voz. O tal vez puede alzarla, pero no la puede alzar con prepotencia, porque sabe que es un pobre y su voz no vale nada. Pero hay hombres que cuando llegamos al poder, cuando llegamos a tener influencia sobre las personas, cuando llegamos a tener dinero, nos volvemos o se vuelven prepotentes. Desprecian a los demás y creen que pueden jugar con los sentimientos de los demás. Y creen que pueden retenerle el salario porque yo soy el que pago aquí, cuando quiero les pago, y si quiero les pago, y si quiero no les pago. Momento, esa es injusticia. Y Dios pide justicia para el inocente. Entonces, hermano, aunque el hombre sea cristiano o no sea cristiano, si es injusto, la justicia debe de aplicarse a esa persona. Que nadie piense que por tener poder, que por tener, hermano, riquezas, puede hacer y deshacer con el derecho de otros. Nadie puede hacerlo. Porque sobre los reyes y los poderosos, usted y yo lo sabemos, hay uno que es más poderoso, nuestro Dios. Y a Él no se le escapa nada, porque Él es un Dios, un juez, dice, justo. Un juez justo. Así que, hermano, este hombre, aunque el otro era pobre y tenía una sola corderita, no le importó. Dijo, bueno, yo tengo 10,000 ovejas. ¿Cómo que me voy a quedar sin una? Yo no. Voy a ver a quién le quito una, porque las mías están muy gorditas. No, voy a ver a quién le quito una para darle a esta persona que me ha venido a visitar. Y entonces comenzó a ver, a ver quién es el más pobre, a ver a quién le puedo quitar. A este le voy a quitar la corderita. Vayan y quiten la corderita a aquel, y si se pone bravo, mátenlo. Llegaron y le arrebataron la corderita. Y dijo, pero ¿por qué me la está quitando, Señor? No me la lleve, Señor, si es la única que yo tengo, la que yo he criado desde que era tiernita, la que he cuidado, ha comido conmigo, ha bebido de mi vaso, duerme en mi seno, la quiero como una hija. Por favor, no me la lleve. No les importó el llanto, no les importó el dolor de aquel hombre que amaba a aquella corderita como su propia familia. No les importó. Se arrebataron y le dijeron, si dices algo, también a ti te vamos a matar y a tu familia. Hermano, con eso callan a los pobres, con eso callan a los débiles, los poderosos. Decía algo y mañana amaneces muerto. Entonces, hermano, el pobre, hermano, está desprotegido. Al pobre como que la ley no lo ampara. Al inocente, aunque sea inocente, como que la ley no lo ampara,
porque los poderosos tienen en sus manos la ley y la aplican como a ellos les conviene. Pero como la palabra de Dios es clara y no puede cambiarse, la palabra de Dios dice, hermano, que cada uno le dará cuenta a Dios de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Así que todos aquellos hombres injustos, todos aquellos que han cometido injusticias, se las van a ver con Dios. Si no han recibido su pago aquí en la tierra, lo van a recibir cuando lleguen allá delante de la presencia de nuestro Dios. Seguimos entonces, versículo 4 dice: vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. No le importó. No le importó el dolor que aquel pobre hombre iba a sentir al ser despojado de lo único que él tenía como pertenencia para cuidar, y quizás con la esperanza de que de ese animalito él podía alimentar a su familia o vivir de su lechita, de su lana. No les importó, no les importó. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de ser también prudentes, y antes de juzgar a otros, primero juzgarnos a nosotros mismos. Antes de juzgar las acciones, los errores de otros, los pecados de otros, juzguémonos a nosotros mismos, para que de esa manera juzguemos con justo juicio y no seamos jueces con malos pensamientos, como dice la palabra de Dios, sino que seamos justos como nuestro Padre Celestial es justo. Y de esa manera, hermano, hermana, vamos a hacer muchas cosas por Dios. Vamos a hacer muchas cosas por Dios. Y de esa manera vamos a dar ejemplo de lo que es el Evangelio. Que hemos recibido la palabra de Dios, y que al recibir la palabra de Dios estamos aprendiendo de ella. Y una de esas enseñanzas es que seamos justos como nuestro Padre Celestial es justo. Luego, ahora viene, hermano, es tremendo, porque ahora viene la sentencia del rey. O sea, como antes, hermano, en el tipo de gobierno que había, era el rey el que tenía en su poder el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. O sea, todo lo tenía en su poder el rey. Entonces, hermano, era el rey, hermano, el que mataba a quien quería y daba vida a quien quería, en el caso de los injustos. Y entonces ahora, hermano, fíjese qué tan rápido, no había pasado ni un año, y David ya había olvidado o había pretendido olvidar su pecado, su error, su crimen. Porque ese es el problema, hermano, que cuando cometemos un error y no lo aceptamos, cuando cometemos un pecado y no nos arrepentimos, cuando cometemos una injusticia y no, hermano, enmendamos, eso nos va a empujar a cometer otro error, otra injusticia, o en otros casos más graves, otro crimen. Entonces, hermano, por eso es que Dios envió a Natán. Mire, Natán era un hombre valiente, hermano. Natán era un hombre valiente, aunque David tenía fama de temer a Dios. Mire, hermano, un hombre puede ser muy temeroso de Dios, pero cuando hacemos a un lado la palabra de Dios, muy temeroso de Dios puede ser. Pero cuando se hace a un lado la palabra de Dios, fallamos, pecamos contra Dios. Y eso es lo que le pasó al rey David. Él había cometido esos crímenes, hermano, o ese crimen de matar a Urías. Había cometido el pecado de adulterio, el cual bajo la ley mosaica se pagaba con muerte. Se pagaba con muerte. Entonces, cuando él oye la historia
de boca de Natán, como digo, fue un hombre valiente, porque Dios le dijo, ve, y él no dijo, Dios mío, Señor, Padre bueno, ¿por qué me mandas? David me puede matar si yo voy y le digo el pecado que cometió. Dios le dijo, ve, no te preocupes, yo voy a estar contigo, no te va a pasar nada. Entonces Natán, confiando en Dios, va, hermano, se enfrenta a David. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios, con todo respeto, debemos de decir la verdad. Y aunque muchas veces la verdad, por ser verdad, hermano, ofende, hermano, al que está haciendo lo malo. Y entonces aquellos predicadores, aquellos líderes que cuando predican dicen la verdad, hermano, aquellos que andan mal se molestan. Se molestan. Dicen, no, dice, ese predicador es muy machetero. No, ese líder, muy machetero. Ese corta cabezas. Pero es que, hermano, está bien, como digo, no hay que ofender a las personas, porque Dios no nos ha llamado a ofender a las personas. Pero hay que llamar las cosas por lo que son. El pecado es pecado, el adulterio es adulterio, el robar es un pecado y hay que decirlo. Hay que decirlo, no nos podemos quedar callados. No, hermano, está bien, sí, tomar prestado lo ajeno no es malo, está bien, hágalo. No, hermano, robar es pecado y hay que predicarse y hay que predicar contra el pecado. Entonces Natán era un hombre, hermano, que se agarraba de Dios. Yo me voy a agarrar de Dios y yo voy a decir la verdad, aunque me cueste lo que me cueste. Lo voy a decir. Voy a decir la verdad, yo no voy a tener miedo. Hubieron muchos hombres, hermano, que por ser así, hermanos, radicales y decir la verdad como debe de ser, en el caso de San Juan Bautista, hermano, murió, hermano, decapitado. Y otros tantos, hermanos, que por ser hombres rectos, hombres justos, decían la verdad a los hombres, hermano, aunque a los hombres no les gustara y aunque por decir la verdad fueran presos o mandaran presos a sus familiares, hermano, ellos por eso no cambiaban su mensaje. No cambiaban su mensaje. Cuentan de un gran predicador aquí en Estados Unidos, que era de esos hombres rectos, hermano, que cuando predican le dicen a uno lo que uno necesita oír, no lo que uno quiere oír. Le dicen a uno lo que uno necesita oír. Y así es Dios. Dios no nos va a dar lo que le pedimos, sino que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y su palabra sí la necesitamos. Entonces invitaron a este predicador, pero antes de pasar a predicar, alguien lo llamó y le dijo, señor predicador, le dijo, solo una cosa, le dijo. Fíjese que aquí está el presidente de los Estados Unidos, le dijo, el presidente Jackson. Por favor, tenga cuidado con lo que predica, por favor, le dijo. A esto él respondió y dijo, no se preocupe, tendré cuidado, le dijo. Ya nomás él sube al púlpito, agarra el micrófono y dice, me acaban de decir que aquí está el presidente Jackson y que tenga cuidado con lo que voy a decir. Quiero decirle al presidente Jackson que si no se arrepiente, Dios lo va a juzgar como a cualquier negro de Guinea. Esa fue la presentación que tuvo. Entonces, hermano, no importa quién esté en el auditorio, no importa quién esté al otro lado de la cámara, del celular, no importa si nos van a cortar, este es machetero, lo voy a cambiar, no, yo necesito ver algo relajante, pero este me está aquí insultando. Claro, la verdad insulta cuando andamos mal, pero cuando andamos bien nos emocionamos, aleluya, eso es así se tiene que hablar. De esos predicadores necesita la iglesia. Hay gente que se emociona y hay gente que dice, adelante hermano, no se detenga, predique la palabra que estamos orando por usted. No importa si lo humillan o dicen, hablan de usted, no importa, usted siga adelante. Eso, hermano. Y como aquí igualmente, hermano, no dependemos de ningún hombre, sino de Dios, estamos comprometidos con la verdad. Por supuesto, empezando de nosotros mismos. Que Dios nos ayude para cuidarnos nosotros y ser justos
para que también cuando prediquemos, hermano, Dios pueda respaldar esa palabra. Entonces, hermano, a David se le olvidó. A David se le olvidó. O pretendió que no sabía, que se le había olvidado. Entonces, cuando el profeta Natán le va contando la historia, dice que el rey se llenó de ira. Se llenó, dice en el versículo 5. Entonces dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Imagínense, hermano. La ira del rey, dice, ¿quién la podrá contener? ¿Quién podrá contener la ira del rey? Entonces David dijo, ¡qué bárbaro! No, dijo, quizás pegaba ahí en su estado del rey de ¡qué bárbaro! ¿Cómo pudo haber hecho eso, hecho esto? Ese hombre merece morir. Pero le vamos a aplicar la ley de Moisés. Debe pagar 4 tantos por lo que hizo. Bueno, quizás hasta se puso rojo y quizás hasta se tomó una su copita de vino de enojado el rey, hermano. Entonces, como les digo, hermano, para acusar a otros, hasta nos indigna, ¿verdad? Cuando oímos que alguien ha hecho algo o ha cometido algún error, nos indigna. ¡Qué barbaridad! Nunca hubiera pensado que el hermano hubiera hecho eso. Nunca pensé que la hermana. ¡Qué vergüenza! Me da vergüenza. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que la gente pueda hacer esto? Y nosotros andamos haciendo lo mismo. O cosas quizás hasta peores. Porque por una corderita, comparar una corderita con Urías Eteo, un gran valiente, claro que vale más la vida de un hombre. Vale más la vida de un hombre. Hermano, el hecho mancillado, el adulterio, hermano. La ley lo condenaba con muerte. ¿Acaso no es peor el pecado de adulterio que la muerte de una corderita? Pero ve, hermano, cómo el pecado ciega el corazón del hombre, o el hombre quiere hacerse o pretender que él no ha hecho nada, e indignarse ante lo que otro ha hecho. Y se enojó el rey David y dijo, 4 tantos debe de pagar ese. Si yo lo tuviera aquí, lo hiciera pedazos. Natán le dijo, sí, rey, solo mírese al espejo y lo va a ver. Si tan solo se asoma al espejo, rey, ahí está ese hombre. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Usted conoce la historia. Se vino abajo el rey. Aquel que estaba lleno de ira, de indignación. Cuando el profeta Natán le dijo, rey, ese hombre malvado se llama David. Dijo David, ¡pum! De seguro se le vino de regreso, hermano, las acciones que había cometido, las malas acciones. Y entonces, sí, Dios, es cierto. He pecado contra Jehová. Quizás lloró. He pecado contra Jehová. Es cierto, ese hombre soy yo. Es cierto, ese hombre soy yo. Pero fíjese, si Dios no saca a luz ese pecado, David y Betsabé no hubieran dicho nada. Estaban calladitos ahí. Hasta quizás ya mucha gente del pueblo andaba alabando al rey David. Decían, qué grande es nuestro rey. Mira que la pobre mujer es viuda y la ha amparado. Qué grande, es que nuestro rey es grande, nuestro rey David es grandísimo. Cómo ha tenido misericordia del difunto, cuidando a su esposa. Qué lindo es el rey. Lo que el pueblo no sabía, muchos no sabían, que ya se la había comido a la pobre, que estaba embarazada. Entonces, hermano, como digo, nos volvemos jueces radicales contra las acciones de otros. Y cuando nos examinamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que nosotros quizá hemos hecho cosas peores. Y con esto no quiero decir que, hermano,
no somos llamados a señalar el pecado. El pecado hay que señalarlo porque así dice la palabra de Dios. Pero entonces vea usted, hermano, ahí ya cambió el panorama. Ahí ya cambió el panorama para el rey David. Porque ahora él sabía que de juez había pasado a reo. De juez había pasado, hermano, a un hombre juzgado, a un quebrantador de la ley. Y entonces es importante eso, hermano. Principalmente, como le digo, por los que estaban en eminencia, el rey, hermano. Debía ser justo el rey. Por eso yo le digo, mira, te di mujeres, te di riquezas, te di poder. Como si esto hubiera sido poco, te hubiera dado muchas más cosas. Mira, a ese tiempo David tenía como 6 mujeres, hermano, y no sé cuántas concubinas. ¿Qué más quería? ¿Por qué no dijo, no, Dios me ha bendecido con estas preciosidades de mujeres que tengo? ¿Para qué si esa mujer es ajena? Es más, es la esposa de uno de mis más fieles militares. No, ¿cómo? Al contrario, le voy a mandar a cuidarla, que no le vayan a hacer nada. No, hermano. Y él dijo, bueno, es bendición de Dios. Dijo, él me la puso. Véngase. No le importó. Y lo peor es eso, que para cubrir ese pecado, tuvo que matar a aquel pobre inocente, hermano. Tuvo que matar. Por eso es que el mal que le vino al rey David fue grande, hermano. Dios lo castigó. Primero le dijo, tu hijo va a morir. Segundo le dijo, los mismos de tu casa se van a levantar contra ti. Siempre habrá guerra en tu casa. Y le dijo, e igual, lo que tú has hecho, vas a pagarlo 4 veces más. Y si usted lee la historia, fueron 4 los hijos de David que murieron, porque así Dios lo había estipulado. O sea, como juicio de esa injusticia. Entonces, hermanos, pensemos esto, hermano. No pensemos que vamos a escapar de la justicia de Dios. Seamos honestos con nosotros mismos. Y cuando hemos cometido un error, reconozcamos nuestro error, pidamos perdón. Si hemos cometido un pecado, pidamos perdón, reconozcamos nuestro pecado, pidamos perdón y Dios, por supuesto, nos va a restaurar. Ahora, si hemos cometido un delito, ahí ya no solamente es la justicia de Dios, sino la justicia de los hombres, que también tiene que ser aplicada. Entonces tengamos cuidado, hermano y hermana. No pensemos que si somos pastores, si somos líderes, si somos supervisores, si somos jefes de un trabajo, de una fábrica, tenemos el derecho de pisotear a los demás, tenemos el derecho hermano, abusar del derecho de otros. Nadie tiene derecho sobre nadie. El único que tiene derecho sobre la vida del hombre es Dios. El único que puede juzgar a los hombres es Dios. Entonces nosotros tenemos que ser, hermano, como Dios quiere que seamos, justos, aplicar justicia y por supuesto nosotros someternos a la palabra de Dios. Para que lo que la palabra de Dios nos dice, nos manda, lo obedezcamos. Así es que, hermano y hermana, que usted que me escucha, yo le invito a eso. Yo no soy juez de nadie, pero yo sé que usted pudiera estar diciendo, ese mensaje que también lo reciba él, yo lo estoy recibiendo. Yo lo estoy recibiendo. Porque sé que la palabra de Dios es importante para mí y sé que ella me lava, yo lo estoy recibiendo. Pero que cada uno podamos examinarnos y antes de juzgar a otros, que mejor muy cuidadosamente nos juzguemos a nosotros mismos, para que así seamos jueces con buenos pensamientos. Y que cuando apliquemos justicia, también como dice la palabra de Dios, lo hagamos con misericordia. Con misericordia, dice. Porque que nos consideremos a nosotros mismos, no va a ser que también nosotros algún día fallemos y vamos a necesitar también justicia con misericordia. Así que no se trata de hundir
de mandar, de excomulgar, de mandar al infierno al hermano, a la hermana que ha fallado, sino que, hermanos, somos llamados a ser, hermano, el brazo de apoyo para que aquel hermano, aquella hermana se levante. Y si usted no le ha dado su vida a Cristo, déjeme decirle, hoy es una buena oportunidad. Solamente tiene que pedirle perdón a Dios por lo que le ha ofendido, poner su fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre preciosa que fue derramada por nuestros pecados, y por la fe en su sangre usted tiene perdón de pecados y vida eterna. Tiene la seguridad, la garantía que Dios ha dado. Dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así dice la palabra de Dios. Así es que yo le invito a usted, si usted todavía no se ha entregado a Cristo, que lo haga. Y si algún hermano, alguna hermana, que habiendo conocido a Cristo, que habiéndole servido, se ha alejado de los caminos de Dios, yo le invito a volver a ese Dios justo y bueno, que le está esperando con los brazos abiertos para perdonar a todo aquel que humildemente viene a Él. Así que, hermano, hermana, yo le invito a reconciliarse con Dios, a afirmarse en Dios. Los tiempos son finales, los días son difíciles, el Señor viene pronto y es importante que la iglesia esté preparada. Y a todos aquellos ministros que predican o que predicamos la palabra de Dios, hermanos consiervos, adelante. No estamos solos, no estamos solos. Hay alguien arriba y hay alguien aquí, el Espíritu Santo, que está con nosotros. Así es que adelante, quiera Dios que este tema de la célula pueda ser de bendición para nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Padre bendito, por tu grande amor y misericordia. Que, Dios mío, este tema celular, Dios mío, pueda ayudar, Señor, a nuestra vida espiritual. Que podamos, Señor, examinarnos a nosotros mismos y poder así, Señor, ver, Señor, si estamos siendo justos contigo, con los demás, para poder aplicar justicia, Dios mío. Bendice el trabajo celular, bendice a nuestros hermanos líderes, salva las almas en los hogares, Padre bueno. Bendice, Señor, las ciudades donde estamos trabajando, Señor, donde tu palabra está siendo predicada. En el nombre poderoso de Jesús. Mira, Señor, las necesidades de cada hermano, de cada hermana. Provee tú, Señor, para cada necesidad. Obra, Señor, que tu poder y tu virtud fluya en favor de tu pueblo, Señor. Y que así, Padre bueno, podamos testificar de tu poder, Señor. En tus manos de amor, Señor, nos encomendamos. Por Jesucristo lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Queremos finalizar, hermano y hermana. Queremos invitarles a los hermanos en Facebook como a los hermanos en YouTube. Mañana, primeramente Dios, a la misma hora, a las 7 de la tarde o de la noche, vamos a estar aquí una vez más al aire para, hermano, tratar también otro tema, un tema doctrinal, ya que el día jueves tenemos doctrina. Así que le invitamos. El tema es muy interesante. Estamos en el tema titulado La Gran Tribulación. Así que le invitamos para que no se nos quede. Esperamos verle aquí a través de esta red cibernética. Y si usted quiere poner sus comentarios, bienvenidos. Estamos contentos de que nos haya escuchado. Será hasta mañana cuando nos encontremos. Dios los bendiga a todos.